Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Otros Entregables Podcast. En esta ocasión volvemos a estar con alguien de México. Estuvimos en algunos días, algunos capítulos localizadas tal vez en algunos otros lugares de Latinoamérica. Ahora volvimos a estos territorios. Pero bueno, sigue siendo una conversación a distancia por temas de logística, pero estamos aquí, en estos territorios. Y en esta ocasión creo que vamos a tocar un tema que tal vez no lo habíamos visto tan directamente, que tiene que ver en muchos casos como, o sea, sé que no va a ser el único tema del que hablemos, pero como dentro de la arquitectura y estas otras maneras de practicar la arquitectura, nos vinculamos en muchos casos con instituciones que tal vez tienen trayectoria, una estructura bastante grande, cómo nuestra labor se va adaptando y también va comenzando o como una punta de lanza en muchos casos para abrir caminos hacia otras maneras de también vincularnos con la institución. Pero bueno, entre muchos otros temas que también vamos a tocar, va a ser parte de este capítulo del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Aquí Karina Caballero, igual muy contenta de estar hoy reunida con nuestra invitada, que desde hace tiempo queremos invitarla al podcast y hasta ahora como que se fue dando. Creo que ahorita justo nuestra invitada está en un punto de transición y como que nos emociona mucho justo entrevistarla en este punto, creo que no pudo haber sido mejor. Entonces sí, como dice Camila, creo que el perfil de Ale de la Mora, que es nuestra invitada del día de hoy, pues también sale de la norma de lo que pensamos que es practicar arquitectura y que creo que su labor ha impactado muchísimo en la forma en la que de alguna manera vemos la arquitectura, pero como más de manera sistémica a través de una institución, ¿no? Entonces sus aportes han sido increíbles. Yo la verdad la conozco desde hace tiempo y sé muy bien como el trabajo que ha hecho y me declaro fan. Entonces, pues bienvenida, Ale, a este podcast. Y si te pudieras presentar como te gustaría que nuestra audiencia te conociera, estaría nice. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Yo también me declaro fan de Otros Entregables y de Karina y de Camila. Está increíble su proyecto y estoy muy contenta de estar aquí hoy. Como dijo Karina en la introducción, es un momento para mí de cambio radical de vida y de proyectos. Entonces, pues está muy lindo platicar lo que he hecho y lo que voy a hacer. Es perfecto momento. Por algo pasan las cosas. Y bueno, presentándome, soy Ale de la Mora, soy arquitecta, urbanista y gestora cultural, ahora me gusta decir. He hecho de todo en mi carrera profesional, pero sobre todo he estado en una institución que es el Infonavit durante 13 años de mi vida. Entonces, me gradué de arquitectura en la Ibero y estuve 2 años trabajando en el despacho de arquitectura productora, donde rápidamente me di cuenta que el diseño tal cual de arquitecta, como yo pensé cuando me gradué que iba a ser, no era para mí. Busqué trabajos y se dio la oportunidad de entrar al Infonavit en un momento muy padre y me quedé 13 años. Entonces, estuve ahí mucho tiempo, hice muchas cosas. Desde ahí también me fui a la maestría, eh, pero regresé y ahora estoy formando una plataforma, empresa, proyecto de difusión y promoción cultural y diseño urbano y arquitectónico. Entonces tengo mucho que contarles. Ujú. No, excelente para poder ir escuchando hacia dónde van yendo tus nuevos caminos. Y bueno, y yendo a la pregunta que hacemos siempre, también como porque fue parte incluso de cómo primero te presentaste, es si te consideras una arquitecta. Sí, me considero arquitecta. No he hecho arquitectura, como les decía, yo creo que nunca. O sea, estuve en productora 2 años, pero nunca me tocaba hacer exactamente el oficio tal cual de diseño y de arquitectura, porque nunca fui muy buena. Desde la universidad me iba muy bien por nerd, pero no por talentosa en temas de diseño. Entonces rápidamente empecé
encontrar otras formas de gozar la arquitectura. También vengo de una familia con un linaje arquitectónico durísimo, entonces creo que, o sea, siendo sincera, nunca pensé que podía ser otra cosa que no fuera arquitecta. Luego digo, pues a lo mejor otras carreras me hubieran venido mejor para lo que me gusta hacer, pero nunca lo dudé y estoy muy contenta de ser arquitecta. Ujú. Oye, Ale, y cuéntanos un poquito cómo era ese linaje que mencionas y luego como al dedicarte a una parte más tangencial de la arquitectura, no sé si en ese momento te conflictuaba un poco, ¿no? O sea, lo pregunto porque tal vez hay personas que nos están escuchando que justo están como con este dilema y que a veces pues pesa, ¿no? Como el decir, híjole, no he construido y diseñado per se algo, entonces como que eso te puede mover emocionalmente. Entonces quería preguntarte cómo fue ese proceso para ti. Mueve muchísimo, ¿no? Emocionalmente es un peso fuerte, pero yo creo que me está pesando más ahora y no en un tema de peso, sino de que le estoy poniendo más atención. Cuando me fue pasando, pues Ujú. realmente no lo estaba pensando, como que nada más operaba, ¿no? O sea, mi abuelo fue un arquitecto famoso, Enrique de la Mora, construyó por todos lados, que se casó con Tatiana Esquinasi, de la que ahora estoy investigando porque también era arquitecta, mucho menos conocida, pero fue de las primeras mujeres en estudiar arquitectura en la UNAM y mucho de lo que hizo mi abuelo y de lo que hicieron también de gestoría, lo hacía ella, ¿no? Fue la administradora de la primera facultad de arquitectura de la Ibero cuando estaba en el San Angelín. No sé si sepan que el San Angelín, el restaurante, era la facultad de arquitectura de la Ibero No. y ella administraba, entonces pues tenía que ver con todo el mundo, conocía a o sea, tenían una vida social muy activa en ese momento y todo estaba gestionado por ella, ¿no? Entonces, esta parte de gestora cultural yo creo que viene de ahí directamente. O sea, lo que ahora me estoy encontrando con que quiero ser es una mezcla de mis dos abuelos. Entonces, luego mi papá estudia arquitectura, tiene su despacho, y les digo yo, o sea, mis hermanos, soy la chica de tres, no cargaron con eso, pero yo nunca dudé. O sea, yo no me acuerdo de tener problemas de vocacionales porque ya sabía yo que quería estudiar arquitectura y en la Ibero. Y luego la carrera fui muy feliz porque me gustó muchísimo estudiar arquitectura, me divertía muchísimo, tuve un grupo de amigos padrísimo y la carrera es increíble, ¿no? O sea, tienes historia, tienes urbanismo, tienes ciudad y en ese proceso descubrí un amor brutal por las ciudades. Como que lo que realmente mueve mi alma es como las dinámicas sociales que suceden en las ciudades y eso sí está directamente vinculado con la arquitectura, el diseño urbano. Y ahí fue ese brinco al Infonavit que fue, pues, entre una cosa de mucha suerte por el momento en el que me contrataron y, o sea, justo mi papá decía que no hay suerte, que es cosa que trabajas, pero en ese momento ya fue muy fácil irme hacia el Infonavit y quedarme ahí tanto tiempo. El tema de no construir, yo creo que en los años que estuve en productora sí fue un poco más duro porque, pues porque no me gustaba. Así, ve, ponte a diseñar el departamento y yo, es que esto no le encuentro el chiste, no me divierte. Entonces empecé a ser la que organizaba los recorridos a edificios, empecé a encontrar otro lugar en la oficina y me la pasé también bien. Y cuando tuve la oportunidad de cambiar, me acuerdo que cuando entré al Infonavit yo había aplicado a tres trabajos, al MOAC, a Fomento Cultural Banamex y al Infonavit. Y me contrataron en el Infonavit y pues ahí empieza esa historia de 13 años increíble. Ujú. Siempre Pero para la gente que escuchará esto del construir versus no construir, yo creo que hay muchas maneras de construir. O sea, el tema de poner ladrillo sobre ladrillo no es la única manera ni de construir, ni de hacer ciudad, ni de hacer edificios, ni de hacer comunidad. Ujú. Siempre me gusta eso. Creo que ya está siendo medio transversal a los capítulos que muchas personas, muchas invitadas dicen que inicia que no le gustaba diseñar, no les gustaba el taller de proyecto, o no, como algo sentían. Y yo bien interesante porque creo que sí son perfiles, o sea, hay tal vez algunas personas que lograron o tuvieron la oportunidad de escuchar un poco más eso y hacerle más caso a sus intuiciones o a esa incomodidad e irse hacia otro lado. O tal vez algunas personas sienten esa incomodidad y simplemente tal vez se quedan ahí y porque hay mil factores que también dependen de cómo podemos escuchar esas incomodidades. Pero, pero bueno, volviendo tal vez a entonces en el momento que aplicas estos tres
tres trabajos. ¿Qué tipos de trabajos eran? En el MUAC, en el museo, Ujú. eh, porque ya no quería estar diseñando, ¿no? Entonces quería otras cosas. En Fomento Cultural Banamex también en una parte de gestoría. Y Gestoría. en el Fonavit era un momento muy especial donde estaban armando una subdirección y contratando a un montón de arquitectos jóvenes. Ujú. Eh, a mí en ese momento me invitaron para hacer temas de aplicación a concursos, pero desde que llegué empecé a tener que ver con todo y muy rápido Mm, fue un vínculo con contratar arquitectos para desarrollar proyectos, que así es como conocí a Karina, en un mm, proyecto de Jojutla. Entonces, muy rápido sí tuve que ver con la arquitectura, pero de una manera que me pareció mucho más cómoda. Y ahí sí, o sea, dentro del Infonavit hice de todo, de todo. Ahora lo vamos platicando, pero hice de muchas, muchas cosas. ujú. Justo te iba a preguntar eso, Ale, o sea, si cuando tú entraste al Infonavit, me acuerdo en ese tiempo, era el CITS, bueno, estaba como este apartado que era el, centro de investigación, ¿no? Entré Pero antes. no sé, como que quería, Ujú. o sea, quería justo preguntarte, o sea, tu historia en el Infonavit, o sea, como en dónde, cómo entraste, y luego qué pasó con el, o sea, qué pasaba con el CITS y luego después según yo, como lo último que estabas haciendo allá fue más como el espacio cultural, ¿no? No sé si nos puedas contar como toda esa trayectoria y cómo sí una institución te sirvió como para desarrollar todos estos intereses arquitectónicos que tenías, pero también mezclándolos con la gestión y la cultura. Pues ha sido, o sea, fue un camino realmente muy mágico, porque yo te digo que entré harta de productora, no por el despacho, me encanta el despacho, pero por mi rol ahí. O sea, dejé de trabajar un viernes y empecé el lunes en el Infonavit a un equipo que se estaba formando, que era una subdirección previa al centro de investigación, pero con el mismo equipo que luego hizo el centro de investigación fue con quien yo entré. Y pues muy divertido porque era un equipo de muchos arquitectos jóvenes con muchísimas posibilidades, con ganas de que el Infonavit se incluyeran las voces de arquitectos y arquitectas en los procesos de vivienda social. La idea sonaba así fantástica, ¿no? Y rápidamente el primer proyecto que me tocó liderear era de bibliotecas familiares. Entonces, pues fue un sueño porque proyectábamos bibliotecas con Fernanda Canales, pero también me tocaba hacer todo el proyecto de lectura y de fomento a la lectura. Entonces, no solo había bibliotecas en las unidades habitacionales, sino entregábamos un paquete de 40 libros a las familias y hacíamos talleres. Entonces yo escogía los libros, diseñaba los talleres, iba a hacerlos y pues rápidamente se unieron las dos cosas, ¿no? Había alguien talentoso que hacía el proyecto arquitectónico, por suerte para mí, Fernanda Canales, y a mí me tocaba todo lo demás. Y lo mismo pasó después en Jojutla, y así me tocaba pues la organización y la gestión alrededor de la arquitectura. Y estuve 2 años y medio y luego el mismo Infonavit sacó una beca para maestrías que tuvieran que ver con desarrollo urbano y apliqué al London School of Economics y me fui con la beca del Infonavit y con la beca Chevening. Entonces estuve 1 año y medio en Londres en una maestría espectacular se llama City Design and Social Science, y eso otra vez me revolvió a lo que les decía al principio que es realmente lo que me gusta y lo que mueve mi alma, que es las dinámicas sociales en las ciudades, ¿no? O sea, fue muy lindo porque la maestría que hice, aunque es el London School of Economics, estaba en la Facultad de Sociología. Entonces, todas las metodologías sociales alrededor del desarrollo urbano aprendí muchísimo. eh, Aprendí muchas herramientas de acompañamientos sociales al desarrollo de las ciudades. Eso me ha servido muchísimo en muchos momentos porque nos ponían muchos ejemplos y fuimos a conocer a muchísimas desarrolladoras gigantescas que tenían mucho, mucho interés en mejorar sus, este, sus alrededores, entonces hacían proyectos sociales. También la, la, la ley en Inglaterra te obliga, no es que las desarrolladoras lo Ujú. quisieran así, pero te dan más niveles si tú haces proyectos sociales, o sea, te dan muchísimos incentivos para hacerlo, que eso me parece también muy interesante. Entonces estuve 1 año y medio en Londres y con esta maestría muy padre.
y el acuerdo con el Infonavit era regresar 2 años, o sea, me pagaban una parte de la maestría si yo regresaba 2 años, entonces, pues muy bien. Y justo regreso en agosto y son los temblores Del 2017. del 2019. Y eso también es otro momento, o sea, que cambió mi vida brutalmente porque le dan al Infonavit la responsabilidad de reconstruir Jojutla, una de las ciudades con mayor daño, y en ese momento me toca a mí coordinar ese proyecto, un proyecto gigantesco que con 200 millones de pesos reconstruimos 6 o 7 espacios públicos en la ciudad y, o sea, tembló el 19, sí, sí, el 19, claro, y el 25 yo estaba en Jojutla. Entonces, Ujú, pues me tocó ver una ciudad en daño, en ruinas completas y a unas, o sea, y a una comunidad y a unos humanos, o sea, realmente, pues pasándosela o sea, no se pueden imaginar la cantidad de horas que pasamos abrazando gente al principio, o sea, ujú, por meses, ¿no? Se tomó una decisión muy acertada de hacer una oficina en el centro de la ciudad, en un restaurante que se había destruido. Y entonces ahí estábamos con un taller de carpintería que llevaba la metropolitana, haciendo muebles con la gente, porque pues mientras arrancaba todo lo demás, y platicando con las personas. Y ese proyecto duró 2 años, tres, creo, tres. Hicimos proyectos muy, muy grandes con despachos de arquitectura pues, de mucho renombre y ahí también me volvió a tocar estar cerca, pero no diseñando. Entonces, ujú, otra vez, ¿no? O sea, un tema social alrededor de la arquitectura. Me fascina estar siempre, siempre viendo y conociendo y en las mesas y en los procesos del diseño, pero no tomando las decisiones de dónde está el sur y dónde entra el sol y la ventilación. ujú, Me choca, que nunca he logrado entenderle bien. ujú, Entonces estuve pues muy contenta esos años y también fueron los últimos años del sexenio con el que yo había entrado. Entonces, al llevar ese proyecto, cuando entra la administración, que ahora es la pasada, la primera de, de Morena, digamos, el director de ese momento ve nuestro trabajo y le parece que vale mucho la pena, sobre todo que valemos mucho la pena como humanos los del equipo y se toma la decisión de no seguir con el centro de investigación, pero hacemos un equipo chiquito que sigue llevando temas de difusión de arquitectura. ujú, Eh, una de mis grandes quejas con la carrera de arquitectura eternas es que no te acercan a la vivienda como deberían, a mi parecer, ¿no? Entonces, hice mucho esfuerzo durante estos 13 años desde el Infonavit por muchos canales diferentes de promover en las facultades de arquitectura de todo el país el acercamiento a la vivienda social. O sea, me parece espeluznante que, o sea, el país es 70% de las construcciones son vivienda y de ese 70% el 25% de ese 70 son del Infonavit. Entonces, o sea, el nivel de impacto territorial que tiene la vivienda social pues es gigantesco y yo estudié 5 años en una muy buena universidad y nunca tomé clases de vivienda social, ¿no? Entonces fui por todas las universidades del país diciendo, por favor, hagamos alianzas para que la chaviza no salga pues, sin saber nada de eso, ¿no? O sea, la posibilidad de que un egresado de arquitectura o egresada tenga que ver con vivienda es enorme, ¿no? O sea, Ujú. siempre sales y lo primero que te dicen es cómo construye, la abuela te dice que le construya su baño y nosotros ahí proyectando museos todos los semestres. Entonces, esa labor me mantuvo muy, muy entretenida durante muchos años también. Teníamos un concurso de arquitectura, hicimos muchísimas vinculaciones con universidades, una muy fuerte con el TEC. Le tengo mucho cariño al TEC porque trabajé muy bien con ellos durante muchos años. Teníamos nosotros le llamábamos Cátedra TEC y ellos Cátedra Infonavit, pero era lo mismo, donde llevábamos acompañamiento un semestre con muchos TECs y luego concursaban entre ellos, un proyecto padrísimo. eh, y ahí estábamos cuando de repente el director, Carlos Martínez, como que voltea a verme y me dice, ¿no quisieras hacer un proyecto cultural? Y yo así de, pues claro que sí, o sea, es lo que más quisiera, ¿no? Entonces ahí ya como que se organizó lo que hoy es el Espacio Cultural Infonavit. Eh, Él quería hacer el museo, que es el Museo Nacional de la Vivienda,
Y a mí me interesaba mucho todo este rollo de difusión y divulgación, y el Infonavit tiene la biblioteca de vivienda más grande que existe en español, ¿no? La Binavi es un proyecto increíble que era poco conocido, y hicimos un proyecto de hacer salas públicas y abrirlo, y que fue increíble. Entonces pasé 3 años, los últimos tres, haciendo este proyecto de vinculación cultural y académica con la vivienda. Y Ujú, pues fue un sueño porque se juntaba todo lo que o sea, ahí, esos 3 años sí, me di cuenta qué es lo que me gusta hacer y cómo, o sea, ahí crecí muchísimo. En un momento dijimos, bueno, está padrísimo el espacio cultural Infonavit, pero no tiene mucho impacto si nos quedamos en Barranca del Muerto. Entonces hicimos un proyecto muy grande de pintura de arte urbano en unidades habitacionales con talleres que tenían que ver con vivienda. Y fuimos a 17 estados y hicimos unos murales increíbles que ahí les mandé algunas fotos, porque estábamos 17 días en cada unidad habitacional con una metodología participativa donde sí platicábamos mucho de vivienda, pero los murales acababan siendo muchas veces de temas que no tenían nada que ver con la vivienda. Entonces fue muy lindo proceso. Yo creo que ese proyecto es de mis más consentidos ujú, de, de los últimos años, porque llevamos el espacio cultural Infonavit a la calle, ¿no? Entonces yo como que en ese momento también algo hizo clic en mi cabeza de, está padre, o sea, a mí los museos y los espacios culturales es, o sea, lo que me gusta hacer, ¿no? Ese es mi diversión en la vida, los fines de semana, es como yo entiendo pues el lujo del placer del ocio, pero llevar cultura al territorio, eso es algo que yo no había pensado. Y cuando vi el efecto, o sea, llegábamos así el día 1, yo decía, no va a venir nadie al taller, 9 de la mañana, en una unidad habitacional. Pues escogimos las menos privilegiadas, a 2 horas de los centros de la ciudad y así. Y la cantidad de niños que se acercaban, de familias, de papás, mamás que estaban ahí, y, y fue escalando, porque al principio pues llegas con tu taller y tus cartulinas y tu jabón, pero en el momento que ese taller se convertía en un spray para pintar una pared, pues era una locura. O sea, yo tengo videos de chavitos que llegaban corriendo después de la escuela, y ujú. no sé si ustedes alguna vez han agarrado una lata de spray, pero es como un superpoder. Es así, sí, sí, es como que te sientes ahí, es padrísimo. Entonces, eso duró como 6 meses, ya al mero final, antes de salir, y también fue muy transformador a lo que quiero hacer ahora de mi vida. Ujú. Yo, Oye, Ale, parecerían como, o sea, no sé, como que escuchando tu historia en el instituto y así, o sea, como que estoy viendo cómo se fueron dando las cosas, ¿no? O sea, como que te fuiste a hacer una maestría, como con temas de alguna manera sociales urbanos, regresas y justo pasa lo del temblor, entonces surgía un proyecto que tuviera que ver con eso, entonces, no sé, como que es curioso cómo la misma historia, tu misma historia y circunstancias se fueron acomodando a que terminaras donde tenías que terminar y haciendo cosas que te gustaban en el mismo instituto, ¿no? Y me parece como un muy buen acierto esto de pensar, porque creo que cuando se crean muchos espacios culturales es más como esperar a que la gente venga y los visite. Y eso pasa en ciudades pues un poquito más grandes como cosmopolitas, ¿no? Pero creo que el cuestionar cómo la cultura también puede salir de su propio lugar y puede expander y diversificar su público me parece muy atinado. Y justo te quería preguntar cómo el mismo instituto también se retroalimentó, o sea, de lo que pasaba en estos talleres, o sea, cómo también el instituto recauda de alguna manera cierta información a través de la cultura que salió y cómo esta información sirve, no sé si sirve, ¿para qué sirve? ¿No? O sea, que creo que esa es la pregunta. Es que fueron unos años muy, muy increíbles, y también por eso al terminar el sexenio me salí, porque había mucho entendimiento entre la dirección y lo que estaba pasando en el espacio cultural. Entonces, al llevar los talleres al territorio, todos nos dábamos cuenta de la urgencia de Mm, hacerlo más, ¿no? O sea, yo creo que fue para el equipo que lo hacíamos, pues un cambio de paradigma, como dicen, de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, desde las computadoras en Barranca del Muerto o en la Ciudad de México o así, pues tú estás trabajando pues, en el Infonavit, la mayoría de las personas contratadas son economistas, ¿no? O sea, es una institución bancaria al final. ujú,
y llevar a estas personas a ver lo que son las casas y lo que son las paredes y lo que son las familias y el impacto que tiene. O sea, la cultura acabó siendo como un pretexto sí, un pretexto para empezar conversaciones, que es un poco lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, pues sí, o sea, sobre todo fue muy impresionante para nosotros y ahorita estoy hablando mucho pues, de mí porque de eso se trata el podcast, pero una cosa que a mí también me impresionó es que, por ejemplo, en Veracruz pasó esto. Nos habla la delegación de Veracruz y nos dice, Veracruz va a ser dificilísimo porque en la unidad habitacional que escogimos se llevan todos fatal, o sea, se odian, ¿no? Eh, eh, no se soportan, tienen problemas con la basura, va a ser un problema. Entonces llegamos y al principio fue un problema, la vecina ya no quería dar el muro, ¿sí? Y pasaban los días y pasaban los días. Y yo, generalmente a mí me tocaba ir los fines de semana, entonces estaba sentada porque llevaba a mi hija, que era muy chiquita ahí, con Inés dibujando y de repente yo nada más observaba cómo los vecinos que se odiaban empezaban a platicar. Y yo estuve así todo el sábado y a las 4 de la tarde le dice uno al otro, ¿por qué no hacemos un torneo de fútbol con los chavos? Y se fueron ya a hacer un torneo de fútbol que sigue a la fecha sucediendo los sábados. Y, o sea, el cambio de relaciones entre los mismos vecinos fue fabuloso. Entonces se organizaron para ponerle una reja al mural, que no, bueno, no era exactamente lo que, lo que yo hubiera querido que pasara, porque pues ahora tiene una reja enfrente y una iluminación, pero ya es, o sea, como que se volvió el ejemplo de que se pueden organizar y se pueden llevar bien y tienen los mismos problemas y tienen, o sea, finalmente todos somos humanos y entonces uno puede cuidar a los hijos del otro. O sea, las dinámicas sociales que sucedían en las pláticas, otra Ujú, vez como yo siento que la arquitectura es mi pretexto para hacer cosas increíbles, la cultura es el pretexto para que sucedan dinámicas también muy, muy interesantes entre las personas. ujú. Yo quería retroceder un poquito para después como volver hacia adelante, solo porque por si hay personas que nos están escuchando que no sean de México y no saben qué es el Infonavit. Por Que cierto. cuando yo llegué acá, a mí me voló la cabeza que existiera una institución así, porque, bueno, siendo de Chile, país como completa y profundamente neoliberal, no tenemos una institución como el Infonavit. Entonces, no sé si tal vez como con tus años de experiencia ahí puedas explicar a quienes no conozcan sobre la institución qué es, qué hacen, como por qué es Claro, importante que tienes exista. toda la razón. El Infonavit es una institución como ninguna otra en el mundo. Yo también lo he estudiado mucho y he estudiado las políticas de vivienda de Chile y sí, es muy diferente. Ujú, Eh, el Infonavit es una institución que se fundó hace 50 años, un poquito más, para dar acceso a vivienda a trabajadores formales. Y es una institución que es bancaria porque tiene un mecanismo donde te retienen el 5% de tu salario de manera automática y tú pones entonces ese 5% y el patrón pone otro 5% y se va haciendo una bolsa de dinero que se llama subcuenta de vivienda que tú puedes utilizar o debes utilizar o la idea es que se utilice para a adquirir vivienda. Antes era únicamente en propiedad, o sea, compra-venta de vivienda y ahora hay muchos otros esquemas que ujú, también se han identificado porque la vida ha ido cambiando. Pero entonces es un banco, al final, un banco que por un mandato constitucional te retiene dinero propio, te dan otro más, y cuando tú vas ahorrando, ahorrando, ahorrando toda tu vida, y en el momento que cumples con ciertos puntajes, ese dinero se vuelve el enganche de una casa y te presta el mismo Infonavit el resto del dinero que necesitas, hasta un tope, por supuesto. Entonces pasa de ser una institución social a un banco en los 30 años de tu vida, ¿no? Es una institución tan gigantesca y tan rica que hace muchas otras cosas, como tener un centro cultural, un espacio cultural, o sea, hay cancha para hacer muchas cosas, pero su mandato constitucional, digamos que es ese. Ahora, en esta administración, tiene un nuevo twist porque cambiaron la ley para que el Infonavit pueda construir vivienda en renta, que es algo que también es muy interesante. Yo en Londres hice mi tesis sobre vivienda en renta, un poco ujú, inspirada en lo que pasa en Chile, porque, porque no tenemos que comprar vivienda todos para nada y hay muchas casas y podemos rentar toda la vida y me parece muy interesante eso y ahora es lo que se está haciendo, van a construir, se supone que 1 millón de viviendas en el sexenio para rentar.
Entonces, en eso están ahora, yo no estoy ahí, pero es muy interesante, institución histórica estudiada. Yo en Londres y en la maestría estuve viendo otros esquemas, Ujú, no hay como el Infonavit, es muy maravilloso. ujú. Sí, cuando yo llegué aquí me llamaba la atención eso de, pero ¿cómo puede ser que no es solo como el dinero de tu sueldo o sea, que tienes que destinar para eventualmente si es que quieres ser propietario? ¿Cómo que el patrón te aporta una parte? ¿O cómo puede ser eso? O sea, a mí me explotaba la cabeza y más aún después porque cuando yo llegué el 2018, entonces era justo el momento donde estaban pasando todos estos programas de reconstrucción. Y de hecho yo estaba trabajando en una de las oficinas que construyeron en Jojutla. Y entonces en ese momento también me llamaba la atención que había, o sea, una serie de instituciones gubernamentales que estaban a cargo de la reconstrucción, pero en este caso el Infonavit también estaba, o sea, se me hacía interesante que no fuese solo vivienda a pesar de ser de vivienda, sino que también era apoyar estos programas culturales, como, no sé, la escuela, la iglesia, o sea, esas, o la capilla también, como infraestructura en la ciudad que es necesaria para también complementar la vivienda. Porque también entiendo o me imagino que ha habido a lo largo de todos estos 50 años del Infonavit aprendizaje de que no solo se puede estar construyendo vivienda o no solo se puede estar centrado en la vivienda como el objeto que se le entrega a la familia y listo, sino que la vivienda es parte de toda una red de relaciones en la ciudad que se complementan con muchas otras infraestructuras. Entonces me parecía muy interesante que existiera una institución así. Es increíble. Y no sé si han ido al Munavi, que es el Museo Nacional de la Vivienda. La línea que decidimos que fuera o sea, el core del contexto que te da el museo es que la vivienda son más que las cuatro paredes que habitas, Mm, ¿no? Entonces, te va guiando a una experiencia donde lo que queremos que sea el mensaje es que la vivienda también son las calles que caminas para llegar a la parada del camión, la parada del camión, el transporte, la oficina, o sea, todos estos espacios ujú, que habitas, o sea, es la vivienda. Y eso el Infonavit lo entiende muy bien. No sé si todas las políticas estén enfocadas, como pasa en cualquier institución, claramente a promover ciudad y no solo vivienda, o como espacios urbanos y no solo vivienda, pero sí hay una intención muy fuerte de acompañamiento. No es el negocio o la misión oficial del Infonavit. Lo que sucedió en Jujutla fue algo que no, o sea, fue un donativo especial de 200 millones para eso por la coyuntura de los temblores. No, no es algo que se siguió haciendo con otras ciudades y que se siguió promoviendo. Entonces, fue un momento muy especial. ujú. Oye, Ale, y actualmente, bueno, no sé si nos puedes contar también, o sea, sobre el espacio cultural Infonavit, o sea, en cómo se divide y ahorita el estatus, si es que tú sabes en qué está. El espacio cultural Infonavit, como lo diseñamos, bueno, es un espacio que tiene dos espacios físicos en la Ciudad de México, que es la Biblioteca Nacional de la Vivienda y el Museo Nacional de la Vivienda, que además es increíble porque están en los basamentos de los dos edificios. Entonces tú entras a una institución que te recibe con un espacio cultural en los dos edificios, que además son dos edificios de Teodoro, con una plaza Mm, espectacular en medio. Entonces, o sea, el mensaje que da el Infonavit desde que tú entras es, pues aquí estamos pensando las cosas diferentes, ¿no? El proyecto de la biblioteca, nos robamos una parte del lobby, entonces entras a un edificio que es histórico y que es precioso de Teodoro, eh, y, pues como mensaje institucional es muy poderoso, ¿no? ujú, Es muy bonito. Eh, la biblioteca llevaba los mismos 54 años existiendo. Desde el primer director del Infonavit mandó en su tercer día de trabajo un oficio diciendo, hágase una biblioteca, aquí está el dinero para comprar los primeros libros y sigan. Y se siguieron, ¿no? O sea, yo cuando entré al Infonavit, me tuve la enorme suerte de conocer a la bibliotecaria que sigue ahí, lleva 26 años llevando la biblioteca
y siguió, o sea, siguió creciendo al nivel de que hoy es la biblioteca de vivienda más grande que existe en español, ¿no? Son Ujú, 130.000 libros que tienen que ver con la vivienda, el urbanismo, la arquitectura, la ciudad, es una cosa pues muy espectacular. Hicimos una bóveda para mantener los libros en estados adecuados y las salas públicas, que es lo que les cuento que puedes entrar al edificio. Em, entonces era el equipo de la biblioteca, luego el equipo del museo. El museo es un proyecto jovencísimo. El 14 de febrero cumplió 3 años. mm, eh, y toda la idea de ese museo bueno, es que las personas pues reflexionen sobre qué es vivir en una casa y la decisión que van a tomar al acercarse a nosotros, ¿no? O sea, no son decisiones, o sea, casi yo me hubiera gustado que la gente que entrara se arrepintiera de pedir un crédito, ya sabes, o replanteara cómo lo iba a pedir. No, no era algo que yo iba diciendo en ese momento, pero por lo menos que no fuera una decisión que se tomara a la ligera. El Infonavit es una institución fantástica, pero a veces distorsiona el mercado al ser algo que ya tienes, ¿no? O sea, es como un amigo decía, es como si tú le repartes a todos los mexicanos una tarjeta de Office Max, pues vas a ir a comprar cosas en Office Max porque ya te la dieron, ¿no? Entonces, de ujú, repente hay muchas personas que es como, pues ya tengo que sacar mi crédito, hay muchas instituciones en México que no funcionan, esta sí funciona, pues ni modo que no saque ese crédito y tenga una vivienda propia si ya lo tengo ahí. Entonces, ujú, la gente de repente toma la decisión más porque ahí está, que porque necesite una casa que esté bien ubicada, o sea, como estas cosas que luego son unos problemas pues gigantescos para toda tu vida, ¿no? Entonces, ujú, esa era la idea del museo, todavía está abierto en Barranca del Muerto, abierto gratis. Y teníamos, que fue también una de las cosas que yo impulsé muchísimo, un equipo pues muy potente, y fue por eso que fuimos tan vistosos, que se dedicaba a promover la vivienda y los temas afines a la vivienda en diferentes tipos de eventos y de todo tipo de talleres. A mí me gustaba decir que era los jueves teníamos un taller de bordado, que bordábamos temas de vivienda, hasta foros con David Harvey y El País y cosas gigantescas con secretarios de Estado y ponentes ujú. de renombre. Entonces hicimos una cantidad de cosas pues abrumadora. Yo de repente no sé de dónde saqué tanta energía. Hicimos La Casa que Canta, la reedición del libro La Casa que Canta de Mariana Jampolsky, que es un proyecto, pues también que tengo muchísima suerte de haberme topado en la vida, porque Mariana Jampolsky hizo un viaje por México y retrató vivienda vernácula por todo el país. Y yo me atrevo a decir que es el atlas de la vivienda vernácula en México. Nadie ha hecho algo así Ya después. me urge tenerlo, Ale. Y sí, es un libro histórico que no se podía conseguir. O sea, de verdad, yo traté mucho tiempo y hay en subastas y cuesta 15,000 pesos. Y era un libro que ya no había, entonces era muy complicado. Y también nos tocó reeditarlo. Hicimos una reedición preciosa y presentarlo por todos lados. Y hicimos una impresión de 500 ejemplares. No, es cierto, de 1,500 ejemplares. Y de esos 1,500 más o menos 750 se fueron a bibliotecas públicas, los donamos a bibliotecas públicas. Entonces, pasó de ser un libro de super nicho que solo tenía 3 o 4 personas a un libro que puedes encontrar en cualquier biblioteca pública del país. Bueno, no cualquiera, pero en 750 bibliotecas públicas del país. Entonces, es un libro increíble pues que es parte de mi historia. Fue un trabajo muy lindo porque pues nos metimos a los archivos que tiene la Ibero. Este libro lo hicimos en alianza con la Ibero, que tiene el archivo de Mariana Jampolsky, y con la Secretaría de Cultura, que son dueños del libro, de los derechos del libro. Entonces aprendí muchísimo. Fue un libro que nos tardó 2 años en hacer porque cuando lo presentamos, la secretaria de Cultura de ese momento decía que era el libro imposible, que habíamos logrado hacer el libro imposible. Y después, pues Mariana se me ha aparecido en diferentes momentos, de diferentes formas, porque pues ya tengo la suerte de haber reeditado. Entonces, en una presentación del libro se me acercó una señora y me dijo, o sea, yo fui mejor amiga de Mariana Jampolsky toda la vida, en su casa de Tlalpan, no sé qué, y me contaba historias. Entonces ya me volví como
pues como una persona, o sea, como alguien que acompaña a Mariana. Y ahora quiero hacer, bueno, ahorita que les cuente lo que estoy haciendo, Mariana hizo ese viaje con Oscar Hagerman, que es otro de mis ídolos, Mm, ujú. así, mentor de la vida. Y hay otro libro que se llama Casas Acariciadoras que estamos persiguiendo hacer, ya no desde el Infonavit, pero que es una de las cosas que estoy tratando de sacar adelante desde mi proyecto nuevo. Qué bonito nombre de casas acariciadoras. Sí. Dale, estos muchachos tienen los mejores nombres. La casa que canta es el mejor nombre del libro que existe y ahora Casas Acariciadoras. Entonces, sí, sí, tenían. O sea, yo siento que si ahora propones un nombre así es el más cursi del mundo, pero pasan los nombres preciosos. Ujú. Ya, Oye, Ale, y te quería preguntar, justo ya llevándolo más como al presente y que nos cuentes qué estás haciendo y qué quieres hacer en el futuro, pero creo que mi pregunta con la que quiero iniciar esta conversación es si te siguen interesando como, ¿vas a seguir promoviendo como estos temas más de vivienda o quieres ahora como tocar otros temas tangenciales más de ciudad o así a través de lo nuevo que estás haciendo? Pero bueno, ya nos contarás. Pues voy a seguir usando la arquitectura como pretexto para hacer otras cosas, que ha sido el hilo conductor de mi carrera profesional, yo creo, de mi vida, porque crecí alrededor de arquitectos. Ajá, todo siempre, sí, hasta los viajes se hacen y se hacían y me casé con una arquitecta. O sea, la arquitectura es parte de mi existencia. Eh, a mí me salí del Infonavit el 7 de marzo de este año, después de 13 años, pero los últimos 6 meses del Infonavit yo ya sabía que eso iba a pasar. Entonces, desde Ujú, ese momento ya estaba pensando en los tiempos libres, en mi siguiente proyecto, y me estoy asociando justamente con Irina, mi esposa, Irina ujú, Calderón. Bueno, ya estamos asociadas para hacer una plataforma que se llama Cultura Pública, ujú, que tiene la intención justamente de seguir promoviendo espacios y pues, cultura a través de la arquitectura y del arte. Entonces, ahorita tenemos ya varios proyectos, sobre todo de consultoría cultural, digamos, o sea, programación cultural, que era algo que también Irina hacía mucho. em, y pues al principio pensábamos que íbamos a hacer cosas que ahorita que estamos arrancando nos han caído proyectos de otra cosa, de otro estilo. Eso es algo que pues pasa, ¿no? En la vida, pero sobre todo de los grandes proyectos que tenemos, dos son de consultoría cultural, bueno, uno fue una suerte increíble porque encontramos una casa en Tlalpan, en el centro de Tlalpan y lo vamos a transformar en un centro cultural. Entonces vamos a hacer un concurso con 4 despachos de arquitectura para que hagan ese centro cultural y detonar otros espacios no tan obvios y otras zonas no tan obvias en la Ciudad de México, ujú, como el centro de Tlalpan, que es precioso, pero la gente se queda mucho en esta zona céntrica de la ciudad, entonces tenemos muchas ganas de hacer eso. Luego un proyecto muy grande de arte en San Miguel de Allende y una exposición que estamos haciendo con Cultura de la Ciudad de México, no, con Turismo de la Ciudad de México, también muy grande para el año que entra sobre el fútbol. ujú, Y una cosa que yo no me esperaba, pero está pasando, es que tenemos dos edificios, una remodelación y un edificio de cero. Entonces ahí viene la arquitectura otra vez a mi vida. Ya estoy contratando un arquitecto para que él se encargue de las cosas que... Pero bueno, Irina es arquitecta y sí, sí es más diseñadora que yo. Entonces estamos un poco uniendo todo lo que sabemos hacer las dos, eh, con miras a que en el corto plazo podamos hacer también talleres participativos de arte urbano en todo el país. O ujú, sea, el otro día hicimos una reunión muy larga donde teníamos nuestras metas a 1, 3 y 10 años y en 3 años a mí me gustaría sí poderles estar contando que hicimos cultura en territorio, ujú, ¿no? ujú, En territorio público, ¿no? Porque ahorita pues, los proyectos que les estoy contando 2 de 3 son privados. Y yo le prometí a Oscar Hagerman que voy a hacer el libro de Casas Acariciadores, entonces es otra cosa que estoy persiguiendo. Ahora no tengo el presupuesto del Infonavit, entonces hay que encontrar dinero de otro lado, pero el dinero con los productos así es- acaba siendo lo de menos. O sea, el chiste es unir todas las voluntades de quién tiene los archivos, quién tiene las fotos. Unos están en el Ibero de Puebla, uno está en el Ibero, lo de Mariana está en el Ibero de México, cultura,
Oscar tiene cosas en una bodega, o sea, como hay mucho más que solo llegar al presupuesto. Entonces, estoy muy confiada que cuando tengamos el libro, el dinero llegará. Y pues otros festivales, talleres. Irina es ceramista, entonces vamos a hacer muchos talleres sobre fotografía, cerámica y pues acercarnos lo más posible a lo que queremos hacer en 3 años, que es cultura pública, como lo dice el nombre. Nos pusimos el nombre para que no se nos olvide lo que queremos hacer, ¿no? Mm, ujú. Y ahora igual me da curiosidad, suena, o sea, suena muy como estimulante todo esto que están comenzando a vivir y además como en esa etapa inicial donde uno está así como con muchas ideas y ir definiendo como metas. Eh, ¿Cómo ha sido ahora esta experiencia de tal vez trabajar temas similares, proyectos similares, pero ahora no desde la institución? O sea, no sé, ¿hay más flexibilidad o no? Es, ¿Se siente más pesado porque no hay apoyo o todo lo contrario, es más liberador porque puedes tú guiar el proceso de manera un poco más independiente? ¿Cómo ha sido ese transitar? O sea, de manera emocional ha sido durísimo, Ujú. porque pues 13 años de subirme al mismo metrobús, bajarme en el mismo metrobús, caminar a la misma oficina, pasar tarjeta, sentarme en el mismo lugar. O sea, ese brinco a lo que llamo la libertad ha sido muy fuerte emocionalmente de una manera increíble. O sea, estoy más contenta de lo que me imaginé. Quizás si hubiera sabido lo feliz que iba a ser afuera del Infonavit, hubiera salido antes, pero no, o sea, pues se fueron dando las cosas de esa forma y estoy muy contenta de haber vivido esos 13 años ahí, pero estoy feliz trabajando por mi cuenta. Tenemos una hija de 2 años a la cual, pues sí me estaba perdiendo sus tardes, su vida, su recogida a la escuela, entonces yo creo que trabajo las mismas horas, pero a la hora que me da la gana. Entonces, Mm. eso ha sido increíble, increíble, y desde donde me da la gana. Entonces, eso ha sido padrísimo. Eh, También ha sido, o sea, es que llevo 3 meses, no ha pasado nada de tiempo y ya tenemos proyectos muy grandes que nos mantienen muy entretenidas también. Eh, Parecería, o sea, parecería que ya lo tenemos muy armado, pero, o sea, entre mis grandes labores de esta semana que está pasando ha sido ir o sea, hablar con el notario, con el abogado, o sea, para constituir la empresa, ¿sabes? Hay cosas que yo no tengo, o sea, es que el Infonavit se hacía cargo de pagar mis impuestos, de mi seguro de gastos médicos, o sea, como el cambio de una persona asalariada a una persona libre ha sido increíble. Yo estoy muy contenta y muy agradecida con los proyectos que ya tenemos, ¿no? O sea, no hemos necesitado, pues no tenemos ni presencia todavía en redes sociales, ni existimos para afuera, solo de boca en boca y ya tenemos muchos clientes. Entonces, pues es súper emocionante. Ahora quiero tener tiempo para hacer los proyectos que me prometí a mí misma que iba a hacer, como ferias de libro, los talleres que les digo, y el libro de Oscar, que se lo debo. Ujú. Qué bonito. Ay, sí, Ale, no, pues justo igual con Camila, o sea, te escucho y pienso que estás en una etapa como muy estimulante y también creo que es algo pues muy bueno de alguna manera que también estés, o sea, esto que llamamos libertad, cuando sales de trabajar cuando sales de la vida Godín, digamos, que para quien no sean mexicanos, Godín es como oficinista, ¿no? O sea, que tienes un horario y como prestaciones y así. También como que existe, o sea, te da la ventaja de tener más flexibilidad también para tu familia, para estar con tus seres, y tú que eres mamá, pues seguramente como que ha quedado de alguna manera como anillo al dedo, ¿no? O sea, justo de hecho yo te quería preguntar como de cómo manejabas como el tema de la maternidad y en una institución, ¿no? O sea, qué tan flexible es. Pero bueno, ahora ya que estás por fuera, me imagino que es otra cosa, ¿no? Y me imagino tu hija ya después va a querer meterse o no a temas de arquitectura, así como que todo el tiempo va a estar ahí. Ujú. Pues es que no ve otra cosa, me le va a pasar como a mí. O sea, las dos somos arquitectas, las dos estamos en esto. Eh, en el Infonavit la maternidad fue dura, o sea, me dieron 5 meses, que fue increíble, y luego pues a trabajar de 9 a 7 y a viajar a 3 estados de la República durante 3 años. Fue muy intenso. Eh, Irina es una socia espectacular, entonces todos los fines de semana que yo salía venían conmigo las dos. Entonces
también eso estimuló muchísimo la cabeza de Inés, que tiene 2 años y pues ha ido a todos los estados de la República y de repente estaba un sábado pintando un mural en Chihuahua y de repente, entonces fue padrísimo también porque mi dinámica familiar pues es de muchísimo apoyo, ¿no? O sea, cuando toca los proyectos de Irina, pues yo también hacía lo mismo, pero sí, siempre hemos sido muy socias en cuanto a que la vida profesional nos lleve a los lugares que nos tienen que llevar. Eh, pero en temas de tiempo, pues por supuesto que ahora conozco más a mi hija. Está muy interesante. Y seguimos teniendo eh, pues muchos espacios los fines de semana para hacer cosas, pero me estaba perdiendo el día a día y eso sí me... O sea, el tema de la maternidad es como para otro podcast completo porque Sí. es ir y Sí. venir con ideas y con qué está bien y con qué no está bien y cómo organizarse y todo eso es muy complejo, pero lo hemos, o sea, Inés tiene 2 mamás, así que tiene mucha suerte de Ujú. poder encontrar siempre las maneras de estar todas juntas. Y como que tal vez otra vez se acomodó la vida, ¿no? O sea, como que se acomodó para que no te estés perdiendo eso que tal vez antes sentías que te estabas perdiendo y ahora ya estás como más con tiempo para eso, ¿no? Exacto, y aunque a veces trabajamos lo que llamamos el triste turno, que es cuando ya se duerme Inés, nosotros 3 o 4 horas de trabajo, o sea, no trabajo menos horas, nada más a la hora que quiero. Sí, Sí, Ujú. sí, sí, sí. sí. Hablando de todo esto, me acordaba de cómo en algún momento platicábamos contigo, o sea, bueno, Cari en ese momento, yo no tuve como la oportunidad de hablarlo directamente contigo, pero que estábamos organizando estas charlas sobre poner la vida al centro y en ese momento tal vez no pudimos como contar con tu presencia en esa charla. Pero sí me parece interesante el ir tocando ya a nivel personal, o sea, esto Infonavit o no, proyectos como públicos por fuera o no, pero sí de cómo tu práctica de alguna manera ha ido trabajando en esto de poner la vida al centro. Y que en ese momento, esas charlas que estábamos organizando eran como distintas perspectivas desde la vida al centro, pero en el caso tuyo creo que tiene mucho que ver con todos estos temas de la vivienda expandida o de la domesticidad expandida, tal vez, entender la domesticidad como este espacio íntimo que no solo sucede dentro de estas cuatro paredes de la vivienda. ¿Cómo ha sido ese proceso de transitar hacia allá? Porque me imagino que en tu formación en la carrera tal vez no lo veías de manera tan clara, luego trabajando incluso en oficinas tampoco, en una de esas tal vez dentro del Infonavit tus primeros años tampoco lo viste así. Pero ¿cómo fue que fuiste encontrando esa manera de entender que la vida doméstica no solo pasa dentro de la casa? Yo creo que ahí sacaría mi gorra urbanista porque Mm, siempre he sentido desde muy chica que la vida en las ciudades es fantástica. Entonces eso me ha llevado a conocer eh, las ciudades que habito o que vacaciono o que lo más que pueda, ¿no? Cuando empecé en la universidad, me hice muy amiga del que sigue siendo mi mejor amigo y hacíamos recorridos todos los sábados por el centro. Entonces, hacíamos recorridos que empezábamos él y yo tratando de buscar lugares que no conocíamos y acabó siendo un proyecto divertidísimo porque era conocer muchísimos lugares de la ciudad, de manera, de repente hacíamos hasta trampa y hacíamos oficios diciendo que íbamos desde el Infonavit para que nos dejaran entrar a las bodegas de Lina, por ejemplo, para ver cómo, o sea, a unos espacios increíbles. Y por supuesto que íbamos a 19 cantinas por toda la ciudad. Entonces pasé todos los sábados de mi carrera haciendo eso, tratando de conocer mejor la Ciudad de México. Y eso pues me acompaña y me formó mentalmente para seguir entendiendo los espacios como dinámicas sociales, digamos. O sea, justamente ahora me gané un espacio en este programa del British Council en Inglaterra que se llama Creative Leadership Program, CLP. Y acabo de regresar de 10 días estando en Goldsmiths, donde yo creo que la frase que les gustó y por la que me aceptaron de todas las solicitudes fue porque los convencí de que el urbanismo era también es una especie de dinámica cultural. Yo creo que eso hace que mi práctica
desde el mundo de la cultura sea diferente, ¿no? O sea, creo que el mundo cultural me recibió con los brazos abiertos por esta mirada distinta hacia los museos y los espacios culturales que lo saca a la banqueta. O sea, de Ujú. verdad creo que es algo pues que hay que hacer más. ¿No? Sí, claro. Creo que en algunos episodios antes justo hablábamos que a veces la misma cultura por donde está ubicada, por cómo se maneja, por cómo se gestiona, pareciera que quiere obedecer o es para cierto grupo social y el hecho de que, por ejemplo, tú las aportaciones que hizo Marielsa desde el Museo Jumex, pareciera que es como esta postura que también criticamos mucho. Más bien somos muy críticas de esa postura, tal vez de que lo vemos más desde los arquitectos, ¿no? Como de tal vez gestionar más las cosas desde un ego, desde tú vienes a mí, pero la realidad es que también la arquitectura y los espacios culturales, cómo van a las personas, ¿no? O sea, como este intercambio que se puede generar y que creo que, como dices, o sea, los mismos procesos que ustedes hicieron participativos de alguna manera enriquecía el mismo instituto. Entonces, esto me lleva a una siguiente pregunta, Ale, que tal vez no sé si es muy prematuro preguntártela justo ahora que estás como en esta transición, pero si te gustaría volver a regresar a alguna institución cultural o así, o ahora te gustaría tenerlas más como aliadas del proyecto que estás emprendiendo. Depende. Eh, quiero fortalecer cultura pública. O sea, yo soy muy nerd, entonces voy propagando, o sea, tengo mi plan a 10 años y sí, y yo quisiera un día ser secretaria de Cultura Federal. O sea, eso lo quiero hacer en 20 años, digamos, en 15. Pero por ahora creo que encuentro un lugar muy cómodo donde puedo, o sea, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en una exposición, pero también estoy viendo las bondades de el dinero privado para hacer cultura, ¿no? Entonces, eso es algo que en el Infonavit nunca, pues nunca Ujú, fue parte de, ¿no? Parte de la jugada. Entonces creo que en este momento de aprendizaje para mí tengo que encontrar otros espacios para luego sí tener un puesto, pero ya grandes ligas en unos 10 o 15 años. Ujú. Y oye, sí volvería a la institución, pero de otra forma. o sea, y tal vez esta es una pregunta que, o sea, te la hago más desde lo personal, o sea, ¿cómo ha sido? O sea, como, es que creo que cuando estudias arquitectura, pues piensas que vas a tener un cliente privado, ¿no? O sea, en primer lugar, ya a quien le guste más el urbanismo y así, pues ya también tendrá como, o sea, como que ya se manejan otras palabras como comunidades, bla, bla, bla. Pero casi, o sea, sí lo llegas a tocar, pero creo que no tanto, o tal vez dependerá de la escuela donde estudies, pero ¿cómo es relacionarte como arquitecta con la política, ¿no? O sea, porque siento que eso es también como casi que otro perfil, ¿no? O sea, que casi no te enseñan, pero creo que o sea, creo que muchas de las aportaciones que puedes hacer a nivel más sistémico en términos de arquitectura, pues sí es desde lo político. Entonces, como en el Infonavit estuviste con un pie de alguna manera en política, pero ahora que tal vez tus aspiraciones dentro de unos años es genuinamente un puesto político, o sea, ¿cómo ha sido eso, no? O sea, ¿cómo es esa relación? Es que no lo veo tan tal cual como me lo estás preguntando. Creo que la política está en todas nuestras personas, en todas nuestras relaciones. Ujú, En, o sea, la política se hace siempre al relacionarse con otros humanos. Y yo soy genuinamente una persona muy social y muy sociable, y eso me ha ayudado pues como a relacionarme bien en ese tipo de circunstancias. Ahora, yo lo único que le temo a ser secretaria es que no me gusta la parte de la política tal cual. O sea, me gusta el alcance que puede tener ese puesto, ujú, pero no la parte política que es, pues, de tomar decisiones que no necesariamente serían las que quieres tomar o sea, no sé, no, eso es lo que a mí me daría o de estar siempre en eventos y no trabajando, o sea, como esa es la única parte que le dudaría a un puesto así, pero, pero el alcance de poder hacer a nivel ujú. federal algo como lo que estamos platicando de llevar la cultura al territorio,
pues me entusiasma muchísimo. Ahora tendría que estos años ponerme a hacerlo, ¿no? O sea, sí, sí tengo que empezar a ver la manera de que cultura pública sea cultura pública para que mi vida profesional se encamine para allá. Pero bueno, llevamos 3 meses, entonces estoy segura que sí sucederá. Ujú. Es que creo que sí, esos cuestionamientos tal vez como de política, bueno, al menos en mi caso sí, sí por esta cosa de venir de otro lugar, también veo la política como de otra manera. Creo que aquí en muchos casos, cuando se habla de política, se entiende como de partidos políticos, tal vez. Entonces ahí también uno tiene curiosidad, a mí también me da curiosidad de cómo tal vez transitar en una institución como en cambios de sexenios, cambio de equipos, todas esas cosas como que creo que sí, sí Es son. horroroso, ¿eh? Es de las cosas más rudas que me ha tocado vivir. Y viví una muy bien y una no tan bien, porque me salí. Entonces, sí, es bien fuerte, la verdad. Ujú. Ujú. Porque, o sea, me imagino que son, o sea, hay una tal vez expertise que traen, me imagino, cada una de las personas como profesionales que están trabajando en estas instituciones, pero el trabajar en una institución pública, me imagino que hay que desarrollar habilidades blandas como de otro tipo, de mucha negociación, mucho entender como, no sé, en Chile tenemos, o al menos en mi carrera nos hablaban mucho de un profesor, un arquitecto, decía, en muchos casos siendo arquitectos tenemos que en vez de pasar gato por liebre es pasar liebre por gato. O sea, tratar de tú, dentro de tu cabeza estar hablando o diseñando, organizando un programa que a ti te hace mucho sentido, que crees que puede ser un aporte, pero en el momento de presentarlo tal vez a otras personas, a otros directivos, hay que camuflarlo de alguna manera para poder lograr que efectivamente se logre lo que quieres hacer, negociar mucho. O sea, creo Todo que... son negociaciones, o sea, negociaciones desde que entras a la oficina hasta que te vas. O sea, haber logrado un proyecto como el Espacio Cultural Infonavit, o sea, se negociaba desde los diseñadores que están acostumbrados a diseñar pues para un público de productos de crédito, hasta los canales de comunicación, hasta las entrevistas, hasta mi propia manera de hablar las cosas. Mm, eh, Obviamente no es ninguna sorpresa que puros hombres tomando las decisiones, eh, negociar así. En algún momento de la vida en el Infonavit hicieron un curso de negociación o sea, había un curso de negociación que por suerte, porque el director de mi área que lo iba a tomar para el que estaba hecho, creo que se iba de vacaciones y me tocó tomar, y siempre le digo a Irina que es de las cosas que más me ha servido en la vida, un curso de negociación que da la Universidad de Harvard para directivos de instituciones, y mm, lo tomé muy chavita y me ha servido muchísimo. ujú. Porque sí, o sea, ese trabajo de negociación también, eh, bueno, sí, es que tal vez igual es meternos en estos temas tal vez más complejos, pero en, en muchos casos este tipo de proyectos son negociaciones con, tal vez con personas que no tienen mucha experiencia en el área de arquitectura y diseño, pero sí tienen mucha experiencia tal vez en el área de negociación, como en entornos como políticos, digamos, pero políticos como de la política dura, no partidista, pero sí políticos en cuanto a manejarse entre poderes del Estado, como qué pasa si, cómo podemos esto llevarlo a ley, como de qué manera esto se plantea para una comunidad de tal estado, que tenemos que hablar con tal poder ejecutivo de ese estado, o sea, a ese nivel político me refiero. Entonces, me imagino lo complejo que debe ser y lo difícil también de ir negociando, en muchos casos, saber que o tener claridad de que este tipo de proyectos puede ser beneficioso, pero ¿qué pasa si no se plantea de la manera que ayude a que efectivamente el proyecto suceda? Como que tienes que estar pensando en más allá del diseño del proyecto en sí, sino que es cómo lo comunicas, cómo lo vendes, entre comillas. Me imagino que es una labor titánica en muchos casos. Agotadora, o sea, y muy desgastante también. O sea, obviamente.
estoy aquí para platicarles de todos los proyectos y todo lo bonito, pero la parte de negociación de una institución que decide gastar pues muchos millones de pesos en un proyecto cultural fue muy fuerte. O sea, fue muy fuerte porque había muchísimas barreras. Desde el principio hubo que pelear con todas las personas que se puedan imaginar, desde los de adquisiciones hasta los diseñadores, hasta los subdirectores. O sea, el equipo directivo rechazaba muchísimo el proyecto, porque decía, ¿por qué estamos gastando dinero en esto? O sea, no es lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, o sea, todo mi trabajo de los 3 años fue negociar, convencer, 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 y eso sí es muy cansado. Ujú. Aprendí muchísimo, pero esa parte fue muy agotadora. Sí, pero creo que eso es lo admirable de tu trabajo, Ale, que aprendiste como a negociar y a defender un producto que, vaya, yo desde mi punto de vista, o sea, como que diversifica mucho el público Infonavit y te hace entender la vivienda y los beneficios del Infonavit que a veces no sabemos muy bien desde otro lugar. Entonces a mí me pareció como un aporte bien, muy, muy enriquecedor, pero sí, justo me imagino todas las que tuviste que andar pues haciendo y de alguna manera cuidando mucho el proyecto, ¿no? Y que creo que esa palabra, justo el cuidado, se veía mucho también como en tanto en el programa público, tanto en la misión que tienes como en el instituto, como también los nombres de las exposiciones, que tal vez un poquito lo hablábamos con Ate, que se sentían como más humanistas, no sé, o sea, y entonces eso también como que le quita ese peso de o sea, hace más accesible la cultura, ¿no? O sea, como que cuando pones nombres un poco más complicados, como que desde el principio como que crea un recelo. Entonces, me gustaba mucho eso, o sea, como de esas aproximaciones que tenían en el museo, creo que eso es un aporte muy lindo. Y yo creo que también, justo como para ir cerrando el capítulo, no sé si te gustaría compartirnos como alguna reflexión, ¿no? Como a las personas que tal vez tienen esta inquietud de ser arquitectos o haber estudiado arquitectura, pero quererse dedicar más a temas de gestión cultural o de instituciones. Creo que sí, volviendo al principio, da mucho miedo pensar que estudiaste arquitectura porque vas a hacer el siguiente Museo Jumex y darte cuenta que ni están las oportunidades ahí, porque, o sea, hay contados edificios de ese estilo y no necesariamente te van a estar esperando cuando no sabes ni construir, ni costear, ni has puesto más que uju en madera balsa. Eh, es que en realidad es una carrera espectacular, pero que te prepara muy poco para lo que vas a vivir después, ¿no? Entonces yo creo que eso es pues una parte que tendríamos que replantear de cómo enseñamos la arquitectura. Porque una vez, o sea, me imagino que a ustedes les debe pasar en todos y cada uno de sus episodios, porque a eso se dedican, pero es muy abrumador el cambio de la expectativa que tienes contra la realidad en la que te encuentras. Entonces, a fuerza tienes que pasar por un proceso pues, de golpeteo emocional de dónde está mi proyecto de un hospital para niños sordos en Nuevo León. Pues no, eso no te va a llegar así, ¿no? Entonces, el camino, o sea, no sé en las otras profesiones porque no las he tenido tan cerca, pero yo me imagino que si estudias leyes, pues entras a un despacho y empiezas a ver contratos y es lo mismo que viste en tu semestre anterior, pero en arquitectura el madrazo que te vas a dar es a fuerza, porque no vas a hacer tu proyecto de tesis, eso no va a pasar. Entonces, pues ya está hecho o sea, ya está diseñado tu puente a cuestionarte cosas, ¿no? Entonces, Mm. eh, también eso está pues bueno, porque no lo tienes que hacer tú solo o Ujú. sola, pero creo que vale muchísimo la pena que las personas que están teniendo esas ansiedades se den cuenta que hay muchísimos espacios para usar la arquitectura como pretexto de otras cosas. O sea, es espectacular la manera de entender las habitabilidades, cómo te lleva a poder hacer proyectos desde un libro hasta un taller de bordado, hasta un foro donde se hablen de las cosas que te interesan. Entonces, también te puedes dar cuenta que eres buena organizando eventos, o también te puedes o sea, las posibilidades que te dan
una carrera como arquitectura son gigantescas. La arquitectura, pues es que todos vivimos en arquitectura todo el tiempo, la caminamos, la tocamos, entonces, pues hay muchísimos espacios y muchísimas maneras de aproximarse a lo que estudiamos, que quizá no sean tan obvias cuando estás ahí, pero que llegan a ti, ¿no? No sé si hizo sentido como lo expresé, pero van a llegar a las personas porque ahí están. Ujú. Sí, es que creo que eso de tomar conciencia de que la manera que te fueron diciendo, bueno, ser arquitecto es diseñar el centro cultural de no sé qué lugar y es diseñar, no sé, casi que un hospital para el IMSS y, o sea, eso no va a pasar. Como empezar a tomar conciencia, o tal vez pasa, pero son una persona cada 3 generaciones de la escuela en la que saliste, no sé. eh, y creo que es bien importante, o sea, a veces puede sonar como desalentador el decir, oye, no va a pasar lo que te dijeron que va a pasar. Pero al mismo tiempo creo que es una manera, como un acto de cuidado, tal vez también anticiparse a decir, mira, existen otras maneras también de dedicarse a la carrera. No es necesario o no es como a fuerza que tiene que ser que vas a estar diseñando, vas a salir y vas a formar tu propio despacho, vas a tener muchos clientes y vas a ser el próximo Pritzker. O sea, no, hay otras maneras también. Eh, Y volviendo a lo que ahora estoy pensando cada vez más, o sea, mi abuelo fue un arquitecto muy famoso y muy importante que construía y hizo cosas espectaculares. Mi papá construyó toda su vida y yo soy tan arquitecta como ellos ujú, y Ujú, no necesariamente estoy construyendo por ahora. ujú. Tal ujú. vez, tal vez sí después, o tal vez no, y sigue siendo arquitecta. Exacto. Es lo que más me, o sea, cada vez que escribo profesión pongo arquitecta. En cualquier momento de mi vida, o sea, siempre me presento como arquitecta. Ujú, Ay, pues sí, pues muchas gracias, Ale. Yo creo que tu historia es muy inspiradora y creo que las aportaciones que queremos hacer, a veces creo que lo he pensado mucho, ¿no? Como que creo que la cultura también nos ayuda a hablar temas que no puedes que no puedes decir o no puedes expresar diseñando una vivienda privada para tu tío, ¿no? O sea, como que te da la oportunidad de hablar ciertas problemáticas o ciertos intereses o explorarlos desde otro lugar u otras investigaciones. Entonces, creo que también, pues es una oportunidad de hacer muchas otras cosas y creo que espero que las personas que nos estén escuchando también como que se motiven a tratar de hacer las cosas diferentes y a romper el molde y pues al principio sí, da miedo, ¿no? Como no hacer lo que los demás están haciendo, pero creo que si tienes como una pasión muy fuerte y creo que algo que detecto en ti es de que como que no dudas tanto, o sea, como que lo tienes claro y entonces de alguna manera se va manifestando eso, entonces eres un gran ejemplo y pues muchísimas gracias por estar aquí, Ale, por tomarte el tiempo de platicar con nosotras ujú, y pues ya vas a ver que en los siguientes episodios ya nos vas a estar contando más cosas sobre tu proyecto y pues nada, nosotras felices de siempre tenerte acá. ujú. Muchísimas gracias a las dos. Qué plática tan más agradable. Y felicidades por lo que están haciendo ustedes también. Es increíble, Otros Entregables. Soy su fan. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, y si alguna persona escuchando tu capítulo quiere contactarte, quiere hablar contigo, Por ¿cómo puede? supuesto, a mí eso me fascina. Mi mail es ale@culturapublica.com. Ujú. Ok, entonces ya tenemos ahí el canal abierto para quienes tal vez quieran preguntarte algo. Tendremos redes sociales pronto. La estamos esperando. Y a nosotras, igual siempre decimos, nos pueden encontrar en Instagram como a @otros.entregables y por correo también nos pueden contactar a otrosentregables@gmail.com. Creo que con eso ya podemos ir cerrando, Cari. Sí, 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 Ujú. sí, pues gracias, Cami, a ti también por la Mm, platiquita de hoy. Sí, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Otros Entregables Podcast.